bogotano de 33 años, abogado de la Universidad Nacional, especializado en Derecho Constitucional, alcalde menor de Sumapaz, funcionario de la presidencia en la administración Gaviria, creador de un estilo propio de humor político a través primero de Sociedad y luego de Cuac, el noticiero, el cual presenta y participa en los libretos. Garzón ha demostrado que para hacer humor y entenderlo hay que estar bien informado. Con ustedes, Jaime Garzón. No, esto sí. Si así es conmigo, ¿cómo será con Carlos Vives? ¿Ah? Bueno. Propongo que arranquemos con una ubicación más o menos espacial de la realidad para que ninguno se crea más inteligente que otro, ¿les parece? Es decir, el que no se ría no es que no es bruto o es bruto, no. Fresco, seamos naturales. Para evitar eso, uno no busca los libros uno se los encuentra. Este libro me lo encontré en la oficina de Godofredo Cínico Caspa, abogado prestante muy conocido por todos ustedes, defensor del statu quo, y vea lo que dice: es un informe de una tripulación espacial procedente de la vía Aquea, informe telemétrico realizado después de haber hecho un contacto cultural, aterrizaron aquí, observaron la Tierra, sus movimientos y sus cosas, y ellos tenían que entregar en su planeta un informe sobre cómo era la Tierra para ver si era posible establecer un contacto intercultural, si este se considera posible o favorable. Y el informe que dejaron dice así: hemos llevado a cabo la exploración que se nos encargó y hemos podido observar de cerca, sin ser observados, gracias a nuestras supersónicas cortinas de humo, la superficie entera del planeta Tierra y los cambios que tienen lugar en ella, cambios que creemos son debidos a su mayor o menor distancia de la estrella central de la cual recibe luz y calor. Después de observaciones repetidas y pruebas, hemos llegado a la conclusión de que sí existe vida vegetal y animal en el planeta Tierra, y hay en él una gran variedad de seres vivos que hemos pasado a estudiar con detalle. La especie más influyente parece ser la de unos bípedos de piel lisa que habitan en colonias con una rígida organización. Los dichos seres vivos habitan en hormigueros altos de forma generalmente rectangular, con celdas individuales para cada subgrupo o en algunos casos para cada individuo. De estas celdas salen todos aproximadamente a la misma hora y aparecen revestidos de caparazones de diversos colores, aunque todos obedecen a un patrón general que cambia con las estaciones. Después entran en unas cápsulas de superficie metálica con 4 ruedas y se agrupan en líneas apretadas unos detrás de otros a lo largo de canales cuidadosamente trazados, y avanzan lentamente durante largo rato en direcciones contrarias, conducta extraña cuya razón no hemos podido averiguar. Esas máquinas producen grandes ruidos y humos que, según nuestras conjeturas basadas en la frecuencia y cantidad de esos humos, parecen ser la atmósfera que necesitan respirar para sobrevivir, y por eso la renuevan constantemente. Por lo que toca a los ruidos, también parecen una comunicación prevocálica destinada a mantener el contacto con el grupo mientras cada individuo está en su propia cápsula. Al cabo de un tiempo, en el mismo día, se invierte el proceso y las cápsulas vuelven a los hormigueros de donde habían partido.
Una vez en ellos, por lo que hemos observado a través de las ventanas, se acomodan ante una pequeña pantalla que no falta en ninguna celda y en la que aparecen sombras y luces al mando de un botón. Es posible que esa sea la manera que tienen de alimentarse y por eso no pueden pasársela sin ella. Un fenómeno extraño que hemos observado es que con frecuente regularidad se reúnen grandes multitudes de bípedos en unos enormes anfiteatros escalonados, desde donde observan a un reducido número de ellos que ejecutan rápidos movimientos difíciles de explicar en torno a un objeto generalmente esférico de mayor o menor tamaño y dan grandes muestras de excitación mientras dura el extraño rito. Quizá esto tiene alguna relación con el ciclo sexual de la especie, pero no hemos podido confirmar esta hipótesis. Lo más inexplicable de todo lo observado es el hecho de que mientras que hemos comprobado una y otra vez en medio de nuestro más aturdido asombro, y es que los dichos bípedos se atacan unos a otros sin razón o motivo alguno que parezca poder justificar la agresión. Esto a veces entre individuos, a veces entre grupos y a veces entre clanes enteros por largos periodos. Nada hay en nuestros propios conceptos que pueda explicar tan absurda conducta. Por todas estas razones, pues, hemos llegado a la conclusión definitiva de que los bípedos de piel lisa no son seres racionales, que la inteligencia aún no se ha desarrollado en el planeta Tierra, que tardará aún muchas edades cosmológicas en aparecer y que, por consiguiente, es inútil hablar de un contacto cultural con los seres que hoy habitan la Tierra. Nuestra misión ha terminado. Listo. Cortado por lo bajito. Bueno, a mí me toca hablar aquí de qué. Bueno, me alegra muchísimo el auditorio. Decía el profesor, el rector, el decano cuando entró, uy, hubiéramos cobrado. Pero bueno. ¿Más? Es que lo semestral incluye shows paulatinos. Hasta barato. Yo por uno cobro como lo de 5 semestres de ustedes. Pero ¿qué hacemos? Me tocó ser así. Bueno, me parece que la universidad es el mejor espacio que uno tiene en la vida. Es la etapa más rica de la existencia. Uno no hace nada. Uno madruga con la angustia de clase de 7 y llega a no hacer nada. Pero conoce niñas, conoce niños, define cosas, crece. Es muy importante, por ejemplo, estar en primer semestre, segundo, tercero, cuarto, quinto, noveno, décimo. Ustedes vieran cómo se van transformando sus compañeros. Uno en primero es todo así como asustado por la primiparada, ya en segundo, ya los de noveno ya se ponen corbata y creen que la vida es verdad. Van asumiendo, sí, se van. Se supone que la universidad era la universalidad del conocimiento, hasta que llegaron los profesores. Pero aún se departe mucho en la universidad, ¿cierto? La universidad es... Después uno por la tarde pasea el tiempo libre sin ninguna preocupación. Yo volviera hoy a la universidad, gastaría ese tiempo hojeando libros en la biblioteca. Así fueran Playboys, Cosmopolitan, ¿cierto? Penthouse, Macho, cualquier cosa, pero hojeando, no hay... No, ni crean, uno después de hojear un macho queda más deprimido. Por eso le toca uno defenderse a pura lengua, hablando. Bueno, retomemos. Les ruego el favor, los colombianos tenemos varias costumbres muy extrañas, por cierto. Bueno, vamos a decir colombianos al grupo heterogéneo de personas que habitan el territorio llamado Colombia. Porque resulta que en Colombia no hay colombianos. Vean, los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa, los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos. Así que, más o menos, los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, nos vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombianos nos referimos a eso, incluyendo todos. Los más hijueputas y nosotros. Todos. Todo el orden.
quiero hacer un reconocimiento público antes de seguir a la primera vez que me asignan escoltas femeninas tan lindas. Voy a venir traslado para... Uy, vieran los tipos que me tocan a mí. Uy. Bueno, sí. Decía que los colombianos, o sea, los seres que habitamos en Colombia, tenemos varias costumbres extrañas, pero la primera, guardamos las pilas viejas en el congelador. Eso es una vaina muy rara. ¿Sí? Dice para que se vuelvan a cargar. Eso es una vaina rarísima. Segunda costumbre, asumimos un pesimismo que más que pesimismo es una actitud cómoda ante la existencia. Yo lo he visto ciudadanos del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y, eso sí, un pesimismo que a las 8 es la cita. Pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Y todos se conocen. Y tercera costumbre extraña que tenemos los colombianos, aparte de otras muchas que se nos escapan, es que los colombianos estamos hablando de un tema, seguimos hablando del otro, cruzamos por otro, volvemos por otro, seguimos por aquí, y entonces América y Cali, pero no jodas que América y América. Lo que pasa es que si hubieran alineado al pibe hubiera sido mejor, porque lo que pasa es que la América, no jodas que la América, pero si la América es de los Rodríguez, hermano, y la América, y los Rodríguez dijeron que no, y uno después dice, ¿de qué estábamos hablando? Eso tiene sus ventajas, sí. Eso tiene sus ventajas porque, por ejemplo, uno conoce a una niña y empieza a decirle, ¿has leído El péndulo de Foucault? Me parece que es muy bueno. Porque y uno termina comiéndola y no supo a qué horas. Ellas aplauden cuántos cuentos le han echado. Y ellos hacen lo mismo. Uy, uno con el mismo cuento, ¿cómo se termina, no? Uy, sí. Hay unos que no fallan, ¿no? Unos cuentos, ¿ah? Y además de que a mí, que a la niña les fascina que uno les diga mentiras. Es una vaina rarísima. Sí, ¿por qué tan raro eso? Yo no sé. ¿Cierto? Les fascina, sí. Una niña así, ¿cómo caminas de lindo? Y ella dice, ¡ay! Este es el mío. Ay, es absurdo. Bueno, sí, ya estamos hablando de otra vaina. Otra vaina es que me parece que las mujeres viven un ciclo eterno que asciende y desciende. Es un ciclo así como la dialéctica de Marx. Es una vaina así. Y es que las niñas dicen, ¡ay, tan bellos los hombres, ¿no? Tan lindos los hombres. Ay, este hombre mío es tan lindo, y cuando se dan cuenta qué clases son, uy, todos los hombres son unos hueputos. Y luego se encuentran y dicen, no, pero fíjate que este no, este es tan lindo, él es tan diferente, me escribe poemas en la servilleta de ella y él es un hijo de puta, igual a ella. Es ciclo eterno, ay, eso es lo que yo hago en televisión. Le cuento al país sus propias desgracias y el país... Y lo vean, los están explotando. ¿Dónde está el Producto Interno Bruto? ¿Ah? ¿No se han dado cuenta que el presidente nunca se dirige al país, se digiere al país? Y usted... Bueno, retomemos, ¿sí? Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Sí, porque para que llegara a decir, no, es que lo que pasa es que no, vamos atrás. Me parece que el primer pecado que tenemos los colombianos es que no sabemos manejar la grandeza, ¿cierto? Por lo general no sabemos... Ay, póngale vibrador, hermano. ¿O es que no tiene vibradores? Yo tengo dos teléfonos, uno con vibrador y uno no sin vibrador. Y cuando voy manejando me pongo el de vibrador aquí y me llamo. Y no me contesta.
Así uno se consuela de que no lo llamen, ¿no? Bueno, ¿sí ven? Ya estamos por debajo de la mesa. Bueno, seguimos. El primer ejemplo decía yo, me parece que los colombianos no sabemos manejar la grandeza. Es decir, no sabemos manejar situaciones de grandeza. Ejemplo, el de antier, creo que es antier, ayer, el día del fútbol, ¿o no? Tipos grandes, el país, Argentina, volcada sobre ese acontecimiento, y el tipo sonríe así, y la tiró para allá. Hay un problema en física de sexto, si ustedes hicieron sexto, que dice cuánta posibilidad tiene uno de botar un penalti y qué espacio de tiempo tiene el arquero. El arquero tiene 11 segundos en recorrer el arco. O sea, y 1 sobre 27 posibilidad de botar el penalti. O sea, es más jodido botarlo que meterlo. Y esa es la condición que los colombianos no sabemos manejar la grandeza. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber que sustantivo es la palabra que como el Congreso agrupa personas, animales y cosas? ¿De qué? ¿Eso contribuye a la convivencia ciudadana, a la pacificación, al mejoramiento del carácter? ¿En qué? ¿En qué sirve eso? ¿De qué sirve saber que A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre y tras, son preposiciones separadas? ¿Eso de qué sirve? Eso lo vi yo en el 64. Y ustedes hace menos de 10 años les enseñaron lo mismo. ¿De qué sirve eso a la convivencia ciudadana? A mí me parece que el primer problema es que uno llega al colegio más o menos así. ¿Cierto? Así. Con la lonchera, mi hermano le decía ronchera porque arrunchaba un huevo duro, un banano, un chiquito. Llegaba así. ¿Cierto? Y la profesora, silencio, sentarse, pararse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arriba, media vuelta, alinear. Claro, uno llega a la casa. ¿Cómo te fue? Bien, mami. Y además de eso, todas las ciencias que nos enseñan, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias, la química, la física, la matemática, todo no son más que las explicaciones que se ha querido dar el ser humano desde que nació hasta buscar el horizonte, porque el ser humano no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Ese es el problema fundamental del ser humano. Entonces cada uno ha dicho, no, momentico. No, nosotros venimos de Dios. Dios, en su infinita grandeza y en su inmensa soledad, decidió un día crear el mundo. Y nació el ser humano. Y Dios lo tiene todo y Dios lo dice todo. Listo, hermano, haga la cola allá donde están los teócratas. Otros dicen, no, uno antes fue energía, luego fue átomo, luego fue agua, luego fue renacuajo, luego fue sapo, luego cocodrilo. Hay algunos que se quedan, ¿no? Luego fue cocodrilo, saulo arboleda, lagarto y ser humano. Listo, entonces haga la cola donde los quede la evolución. Otros que dicen, nosotros éramos unidad, 2 unidades, 3 unidades, ya hay una interrelación entre la unidad y los elementos que la componen. Bueno, listo, haga la fila de los pitagóricos. Pero a nosotros, los colombianos, los profesores, sin culpa, obviamente sin culpa los profesores. El problema es el sindicato, los profesores. Los profesores le aplican a uno la misma matemática, todo. Imagínense la lógica del lenguaje, debería ser como así, ¿o no? El lenguaje es una vaina. Pónganle movimiento a cada materia. Por ejemplo, si le ponen movimiento a la matemática es como así, ¿o no? ¿Cierto? Exacta. 3 por 3, 9. 2 por 8, 16. 7 por 5, 45. 9 por 7, 63. Si uno le pone lógica al lenguaje sería como así, ¿o no? Todo lo que uno puede decir con el lenguaje, puede cantar, puede insultar, puede lo que quiera. El lenguaje es un movimiento permanente. Y sin embargo, A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, sí, le van volviendo uno todas las materias. Así. Entonces nos vamos aislando de lo que uno necesita y lo que uno es. De lo que le enseñan y lo que uno necesita. Ejemplo típico.
A mí me enseñaron que testículo o gónada pende de dos filamentos llamados gobernáculos testis y está unido a la próstata por el epidídimo o el epilético y tiene dos funciones glandulares. Una endocrina y una exocrina. La endocrina es producir testosterona, la exocrina es producir espermatozoides. Y está revestida de 7 capas de afuera hacia adentro que en su orden son escroto, dardos, muscular, vascular, epitelial, fibrosa y epiloide. Y todo el mundo cree que los testículos son unas huevas. ¿Ah? Cuando es una vaina fundamental. Determina todo, determina hasta el tono de la voz. ¿Ustedes no se acuerdan que a los niños de los coros les cortaban las huevas? Y quedaban hablando así. Claro. ¿O es que ustedes creen que los coros los tenían rápido antes de que crezcan? No. Los eunucos, si al ganado todavía le cortan para que se engorde. No quiere decir que los gordos son capaces, no. Esa es otra discusión. Claro que los gordos tienen unas creencias rarísimas, ¿no? Los gordos, por ejemplo, creen que la Coca-Cola dietética flaca y engorda. Todos los gordos toman dietética. Y siguen tomando dietética y siguen... Bueno, sí. Yo creo que la dietética o la gordura sí debe traer es como tristeza, ¿no? Sí, porque tiene uno que poner un espejo en el piso para mirarse el pipí. Bueno, etc. ¿Sí ve? Me estoy yendo por las ramas. No, más bien por el tronco. Sigo. Qué pena. Sigo. Entonces, no hay una distancia que se cierre entre la necesidad del colombiano y lo que nos enseña. ¿De qué le sirve a uno saber que hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, aluminio, hierro, cobalto, cobre, zinc, estaño, vanadio, cromo, manganeso? ¿Eso de qué le sirve a uno? Que hay 105 elementos químicos, ¿de qué sirve? ¿De qué le sirve a uno saber que Laurencio descubrió el Laurencio? Que 8 es el número atómico del oxígeno. ¿De qué le sirve a uno saber que hay gases nobles y hay gases inflamables? Bueno, claro que hay unos gases, ¿no? Hagan memoria. En ese tema de los gases, el tema es un poco procas. Ofrezco disculpas si alguien se molesta, pero a mí sí me gustaría saber cómo eso, como dicen los curas, cada uno en el corazón va a pensar. Cada uno va a decirse, a propósito de los gases, ¿quién no ha hecho con el tendido de la cama así? Es un cuestionamiento muy personal, ¿no? Más que así, le toca uno así. Bueno, sigo, ¿sí? Me voy desviando. Retomo. Deberíamos, entonces, los colombianos emprender una labor de decirnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos. Al llegar al espacio de la universidad, todo ese rollo era para llegar al espacio de la universidad. Me parece que la universidad sí permite tener diferentes cosas. Por ejemplo, confluyen niños y niñas egresados de diferentes colegios. Eso le debe crear a uno diferentes lógicas. Yo tuve la fortuna de estudiar en la Nacional, y en la Nacional había muchas disciplinas. Había, por ejemplo, un par de indígenas paeses, en ese tiempo no se conocían, tenían falda y caminaban así. Y eran, les decíamos los bueyecitos, porque andaban en yunta siempre así. Entonces uno que llegó a la universidad con la lógica así, se encontraba con ellos, enriquecía su universalidad del conocimiento y ya llegaba a la casa así, ¿o no? En mi curso había, por ejemplo, un marihuanero, marihuanerísimo. La lógica de los marihuaneros es como así, ¿no? Claro que ellos piensan que van así. Pero en realidad por fuera... Y creen que tiene una fluidez de voz y de qué bárbaro. Una fluidez. Entonces, claro, uno se encuentra con el tipo. ¿Qué dice yo? Aló, ya, qué pena. Me está grabando.
Mami, escucha la conferencia de Garzón. Ese muchacho es muy inteligente. Oye, una más grave. ¡Uy, puta! Conferencia de... A continuación. Cuando editen eso, a continuación la conferencia dictada por Jaime Garzón. ¡Ah! ¡Puta! Bueno, sigo. Iba en la lógica. Por ejemplo, en mi curso había... la lógica de las niñas, por ejemplo. La lógica de las niñas es sí, pero no. Sí, pero no. Y uno ahí... O uno se va a meter debajo de la ducha fría. Claro que de pronto llega uno y le dice a uno, sí, pero ya, y uno, uy. Y uno le dice, puta, a todos les dirá lo mismo. Uy. Es que uno no está acostumbrado, esta cultura no permite que las niñas se lo pidan a uno, ¿no? Tan raro. ¿Sí? Ah, sí, oiga, yo no he estrenado esa modalidad. Anoten mis teléfonos. Sigo. Y todo esto se debe, todo ese sin saber para dónde vamos se debe a que no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad. Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos de extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad, que cuando un hombre tiene 3 novias es el putas, y si la niña tiene 3 novios es una puta. Sí, hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado, abrimos una licitación. Entonces sale uno y dice, yo estoy seguro que ustedes ni nombran a mí, me eligen a mí. Vamos a sacar adelante esas fincas, vamos a hacer acueducto en todos los municipios. Pues bueno, entonces el otro dice, no, yo no quiero hacer eso, pues nada, no sé qué. Y de pronto ella dice, no, elíjame a mí, yo salgo adelante. Y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la carne, para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Ejemplo, ¿dónde está la plata de la telefonía celular? ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? ¿Qué se hace? ¿Es acaso Yopal un emporio de crecimiento y un municipio modelo? Es un centro de putas y traficantes. Eso es Yopal. Y los colombianos aquí. Porque no asumimos esto. Porque como esto no es mío, no hay una cultura de la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel porque como esto no es mío. Entonces uno les dice, hermanos, hay que ponerse en la onda de transformar el país, de cambiarlo. Y dicen, no, es que no hay líderes. Ustedes que están esperando que venga alguien y diga, Ahora les voy a arreglar esto. y ustedes, sí, es esa. De hoy en adelante nadie roba. De hoy en adelante nadie tira basura como mi papi. ¿Eso estamos esperando? ¿Estamos esperando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva, tenemos una posición cómoda e individual ante la vida, cómoda. El problema soy yo, me salvo yo y el resto fieles. Pero ¿cómo se hace? Hermano, empiece a ser cívico, mínimamente cívico. En estas ciudades, como Cali, como Medellín, son ciudades donde hay mucho afecto por la ciudad y se nota más lo cívico.
¿Ve? Por lo menos ustedes tienen identidades de no pise la cebra, no se amugre con Cali, no se apía los Rodríguez, esas cositas colectivas, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Tenga amistades traquetas, pero ocúltelas. Invierta en narcotráfico, pero chito. Esas cositas colectivas. No, eso es invento mío. ¿Quién dijo que los Rodríguez son de aquí? No. ¿Quién dijo? No. ¿Quién dijo que aquí la gente rica aquí se ha hecho plata por eso? No. ¿Quién dijo? No. Si aquí todo es divinamente. Todo. Alcacelser no le vende a droga a la rebaja. No. ¿Quién dijo eso? No. Y droga a la rebaja es una institución muy seria. Es de sus empleados cooperativizados. Sí, claro. Entonces, ¿por qué los señores cargan 15 escoltas? No, porque eso es importantísimo. No, es invento mío. Aquí escribe un artículo un señor que se llama, el periódico El País, se llama, venga la idea, bueno, Chirilín, y me pegó una insultada. Que yo me inventaba esto, que yo venía aquí de partida con los narcos y me llevaba millonadas de plata y entonces unos industriales de esos, gente de bien divinamente de tierra caliente, me llamaron y sí, usted. Entonces, no, pues mírense al espejo, man. Yo no he hecho nada, yo no me invento nada. Mírense al espejo. ¿Dónde en cualquier país de la pobreza nuestra hay una vitrina donde haya 10 Porsches a 150 millones cada uno? ¿Dónde? ¿Dónde no caben los aviones privados? No, eso no me invento yo. Sí, a eso se da identidad, ¿no? ¿Por qué no esa misma energía que hemos emprendido en guardar silencio contra eso, no organizamos actividades? Ejemplo, ¿por qué la universidad no se producen vainas de la alcaldía? ¿Por qué la calle, cómo se llama por la que nos vinimos, que parece de Bogotá? La autopista, ¿por qué está llena de huecos? ¿Por qué? ¿Por qué no hay una vez donde le exijan al alcalde que en vez de utilizar los medios de comunicación para recuperar el carro de la mamá, utilice la plata para meterle a la pavimento? ¿Por qué? ¿Por qué en vez de gastar viáticos hoy se fue para España y para Francia? Es que a buscar plata para otro aeropuerto. ¿Necesita acá otro aeropuerto o necesita el bienestar general? ¿Por qué la universidad no asume eso? ¿Por qué la participación de los jóvenes se limita a Andrés, Ernesto? Y uno le pregunta, ¿por qué Andrés? Ay, porque es más lindo. Y uno lo elige y ya, se acabó mi actividad política. Pero si la actividad política es un compromiso de todos, el bienestar general es un compromiso de todos. El ejemplo parece un poco odioso, pero si usted le regalan un perrito, entonces uno cuida a su perrito y le hace fifi, y el perrito así camina detrás, todo lindo, y se me hace tan lindo fifi, y duerme con uno en la almohada. Pues resulta que Fifi crece y lo saca a uno, hermano. ¿Quién lo educó? ¿Quién lo hizo? Hay que esperar un líder canino que llegue y diga, yo también espero. Eso estamos esperando los colombianos. No, que llegue quién. Y si seguimos así, nos hemos enfrascado. Esos de la clase esa que creen que nosotros tenemos que seguirle rindiendo tributo, así como nuestros antepasados indígenas le rindieron tributo a los españoles porque llegaron acorazados y en caballo. Entonces dijeron así, uy, llegó el que era. Entonces nosotros seguimos rindiendo. Es posible que la solución de la crisis nacional venga de allá mismo, de los que la han provocado. ¿Es posible? No, es que no hay líderes. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Es una franja muy pequeña que se ha apoderado de los medios de comunicación, se ha apoderado de todas las cosas. ¿Verdad? Nos dieron ejemplo los ecuatorianos, que se supone que son más brutos que nosotros, y tumbaron al tipo, y no le demostraron nada. No le demostraron que tenía narcotráfico en su chequera, ni que era empleado de los Rodríguez, nada de eso le demostraron. Que es muy payaso. No le hicieron examen, eso sí. Una prueba de locura, nada, lo votaron. Y nosotros los colosos del norte, chupen ahí. Parece que no hay sociedad civil, porque no nos hemos dado desde la universidad a organizar centros de estudio, a organizar grupos de estudio, a inquietarnos por el problema. Yo no sé cuántos aquí habrán hecho uso de la tutela. La tutela es una vaina peleadísima, un instrumento en el cual cada ciudadano tiene derecho a pelear contra ese Estado. Los colombianos deberíamos mirar el Estado así, y lo tenemos que mirar es así.
por favor me instala teléfono en mi casa. Eso es una obligación. De sus impuestos, de los impuestos de sus papás sale la plata para que el tipo tenga carro, automóvil, escolta, seguridad y sueldo para que me instale el teléfono. No es, ay, me da un favor, concejal, a ver si yo le consigo unos boticos y me da un favor y me... Tenemos el orden al revés. El orden está establecido al revés. Porque nos hemos comido, como no sabemos quiénes somos, nos comemos las ideas de los medios. Y terminamos haciendo una campaña política basada en coloretes, canas, maquillaje y todo eso, sin saber en el fondo cuál es la campaña de cada uno, qué propone cada uno. Ejemplo, Colombia era una tienda grande, donde solo se veían Renault, Fiat, ¿cierto? Y uno que otro, la gente de bien de tierra caliente, los señores de esa burguesía corrompida, bueno, no le corrompía a la otra. Esos nuevos ricos traían sus carros ostentosos. Entonces Gaviria llega y dice, momentico, lo que hay que hacer es abrir esto. Y ¡guau! Tumbó la tienda y abrió un supermercado al berraco. Como no teníamos que exhibir, pues vinieron los gringos y pusieron estantes. Y pusieron toda clase de cantidad de carros de 1 millón, de 2, de 5, de 10, de 100, de 200, de 100, lo que quiera de precios. Se llenó las ciudades de carros. ¿Sí? ¿En qué hemos avanzado los colombianos en industria para eso? ¿En qué propuesta ha hecho la Facultad de Comunicación Social a nivel de convivencia ciudadana en carros? No, como esto no es mío, esto no me pertenece, esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, no asumimos que esta actividad y que todas las actividades que uno tiene que desarrollar tienen que ir encaminadas al colectivo, a la realidad colectiva. Porque en este país el Estado existe o no existe. Ejemplo, existe para cobrarle a uno impuestos, IVA, valorización, pero no existe para darme seguridad social, empleo, seguro social, seguro médico, nada, ahí no existe el Estado. Los alemanes pelean contra los africanos y se han creado esos grupos gigantes de calvos que le cascan a los negros. Es porque a los alemanes les quitan el 40% del sueldo y lo invierten en salud, carreteras y bienestar. Y llegan los negros, o los blancos, o los amarillos, o los colombianos, y empezamos a disfrutar de eso sin haber aportado nada. Pero aquí el problema es que le siguen a uno quitando la misma cantidad y no ve nada. La calle es rota, que el alcalde en Europa. ¿Ve? Entonces hay que asumir, a mí me parece que esto es muy importante, ustedes asuman. Si nos seguimos enfrascando en las discusiones que nos propone la clase esa, ahora la discusión, al principio del gobierno fue si sí sabía o no sabía. Se polarizaron las familias, se dividieron los noticieros, se dividieron los periódicos, si sabía o no sabía. Entonces el insulto era sanferista, gavirista, su madre, la suya. Y ellos allá así. Después siguió la discusión, me imagino que la gente de la discusión es serpista, sanferista, gavirista, la suya. Y Serpa allá. En el 2012 empezaron noemista, sanferista, gavirista y Santo Firmio Botero. Después era entonces, en el 2006, Kiko Becerra, presidente de la República, sanferista, Rodríguez, y nosotros enfrascados en esta discusión. Ahora, que a la crisis del país hay que agradecerse al señor presidente, al ciudadano Samper, porque no tiene dignidad de presidente. Al ciudadano Samper hay que agradecerle muchas cosas. Ejemplo, hay que agradecerle el fortalecimiento de la Fiscalía. La Fiscalía ha crecido gracias a que este tipo en últimas, así sea a sus espaldas, contra su voluntad o no, pero lo ha permitido. Bueno, ejemplo, ¿quién no sabía que Kiko Becerra era íntimo amigo de los Rodríguez y compadre de Rodríguez? ¿Quién no sabía que era? Si uno sobrevolaba yendo para Gorgona se daba cuenta. ¿Quién no sabía? Y el fiscal lo puso en la tarde. Bueno, hay que agradecerse. Hay que agradecerle cosas como haber destapado la clase de corrompido que resultó ser Fernandito Botero. Uno pensaba que era un tipo yupi, divino, de familia bien, gente elegante, jet set, y resultó una pon, y además huevón. Sí, porque allá estás por eso. Sí, porque utilizó la lógica, sí, pero no. Y lo metieron allá. ¿Quién iba a pensar que el señor Horacio Serpa, después de ser un líder de izquierda, un socialdemócrata, resultara ser un mandadero de los Rodríguez? Bueno, y se impuso esa nueva clase social que es la narcopolítica. Que eso ya lo saben, ustedes deben tener 20 años, menos de 20 años. Y ya debieron crecer desde niños con esa alianza. Nosotros antes pensábamos todavía en la esperanza de que entre la política y el narcotráfico hubiera una distancia, pero aquí se demostró ya, con este presidente se demostró mucho más. Ahora, el argumento de él
El argumento de ese presidente es: pero yo, ¿por qué voy a ser corrompido si a mí me pusieron aquí los Rodríguez y a otros los ha puesto el Grupo Santo Domingo? ¿Qué diferencia hay? ¿Cierto? ¿O qué diferencia hay? Entonces uno dice: no, es que el presidente recibió $6 millones para su campaña, compró los votos y se hizo presidente. Se lo compró. Entonces Andrés Arias dice: Que denuncie, sí, que denuncie. listo. Y su íntimo amigo, financiador de su campaña, Harry Veda, resultó lavador de dólares. Entonces, ¿dónde establece uno la diferencia? ¿Es que este sí sabía y este no sabía? ¿O es que este judío es más elegante que los Rodríguez, que eran robadores de carros? La misma vaina, esa franja está corrompida. Y mientras nosotros estemos quietos respecto a la reacción de esa clase, pues van a seguir allá. Van a seguir haciendo lo que quieren, distribuyendo la plata como quieren, distribuyendo los contratos como quieren, distribuyendo nuestro bienestar como ellos quieren, y nosotros de brazos cruzados, sin hacer ninguna propuesta. Yo no estoy invitando a que nos alcemos en armas, ni estoy diciendo que nos vayamos para el monte, nada de eso. Lo que estoy diciendo es que si ustedes no reaccionan, por ejemplo, a nivel de las elecciones del 98, y hacen uso del voto, vuelven y nos imponen otro tipo. Hay que preguntarse, ¿para qué hacemos campañas? Si hay que hablar es que en don Miguel Rodríguez a ver qué ha pensado para el 98, ¿no? Pues sí, ¿para qué hablar con intermediarios? ¿No? Hablemos con el duro de una vez. Bueno, decirle a Carlos Alonso Lucio: vea, pregúntele a su jefe ¿qué manda a decir? ¿Cierto? Pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja en este espacio, no sé si ese era el tema que me han invitado a hablar, pero ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Wayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, muy conocida por traquetear siempre, por intercambiar cosas. La palabra traquetear viene de trocar, después se confundió con el traqueteo de las ametralladoras, que inicialmente era trocar. Esa a mí me tocó traducirla con ellos. La experiencia era: ellos se reunían, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía: nosotros tenemos una constitución. El traductor decía, y ellos ahí decían, y uno les decía: ¿qué están diciendo? Y ellos le devolvían. El artículo 11 para nuestra constitución, para vergüenza nuestra constitución, dice: artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice: por favor no se suene con el mantel. Uno dice: no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces dice: nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, que nos aprendamos: nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. Eso es lo que les quería decir. Muchas gracias. Dos cosas. Una, como para justificar la venida, si quieren hacer una ronda de preguntas, yo pregunto, ustedes contestan. Y otra, hay un estudio de Economist, de esa revista inteligentísima, que dice que en las conferencias donde la gente lee, el conferencista lee, entre el 20 y el 25% de las personas ponen atención de 5 a 10 minutos. Y cuando uno habla, ese mismo porcentaje, o un poco más alto, pone atención como entre los 15 y los 22 minutos. Y dice que después de eso la gente decide, de ver al otro allá,
Uno ahí está pensando, primero en lo que tiene que hacer. En eso es lo que se va el 30%, en lo que tengo que pagar el recibo de la luz, tengo que estudiar para el parcial de no sé qué. Y el otro 70% se dedica a tener sueños eróticos. Espero que hayan disfrutado de sus sueños eróticos y que por lo menos me hayan llevado en uno. Listo, hacemos una ronda de preguntas y respuestas o se quieren a almorzar ya. Ah, el decano me dijo que les dijera que tienen la tarde libre. Bueno, una niña que hable. ¿Usted quiere hablar, niña? ¿No? ¿Usted? ¿No? No, que no sea profesora. Bueno, una niña, un gay. ¿Aquí lo señalan todavía? ¿Sí? Sí. Bueno, un hombre. ¿Qué hubo, hermano? Yo no sé, yo no lo veo. La tarea de él es muy larga, ¿no? La pregunta de él es que después de esta maderiada, de esa clase corrompida que dirige, ¿dónde están Tanas? Entonces, ahora respondo yo. No, yo no sé. Otra pregunta. No, mentiras. No, lo que quiero decir es que es curioso, vea, los bogotanos todos se rebelaron contra la clase política tradicional y eligieron un alcalde diferente, un tipo que se ha bajado los pantalones y ha mostrado la cola. Ese tipo es diferente, tráiganlo. Y ahora todos, ese man tan diferente, ese man. En cambio los otros alcaldes sí pavimentaban y llenaban de cemento y hacían puertas y ese man nada. Así estamos. Entonces yo no creo que eso sea posible. El otro lío es que no está muy bien con los medios de comunicación. Usted sabe que en este país nos venden todo, ¿no? A uno le venden, le meten por la boca, por el estómago, por el televisor, la valla. Noemí es inteligentísima, vote Noemí, Noemí es lo mejor. Y uno, debe ser y vota. ¿Cierto? Álvaro Uribe Vélez es lo mejor. Álvaro Uribe, bla, 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 bla. Y si uno analiza, Álvaro Uribe es peligrosísimo. Pero como eso, entonces no está bien con los medios. Entonces imagino que los van a decir, no, pero es que sean taras, pero es que se casó encima de un elefante y no ha hecho obras. Porque que este país entiende que el desarrollo es cemento. Es decir, que cuando todo sea cemento, los gringos y los europeos vienen aquí, se van y dicen, uy, verde, uy, chévere. Y uno le dice, camino lleva a Tierra Caliente. ¿Cómo? ¿Tierra Caliente ahora mismo? ¿No tiene que esperar junio? No, marica, camine. Yo le dice, ¿y usted no ha probado esto, hermano? Vea. Y yo le dice, ¿cómo está? No, muy bajado. Uy, meta esto, hermano. Y los manes dicen, uy, qué soy, uy. ¿Ah? Y uno aquí no. Tapen lo verde porque hay mucho verde, entonces pavimento para tener grandes vías como en Estados Unidos. Así grandes vías, 8 carriles, así. Yo estuve en India ahora a principio de año, del 26 de diciembre al 23 de enero. Y llegué y los indios, hermano, viven... El carro más berraco que hay en la India es un Opel 65. Ese es el Ferrari de allá. Las vías son, mejor dicho, sigue al aeropuerto. Este es elegantísimo frente al aeropuerto. Esto es una suite. El aeropuerto es, hagan de cuenta, Expreso Palmira hace 20 años. Eso, así es. Y entonces yo le decía a los negros, a los indios, hermano, ¿pero de ustedes qué? Y el hermano dice, no, ¿para qué queremos 8 vías, hermanos, si nos agredimos? ¿Para qué? ¿Para qué carros a toda velocidad? ¿Para agredirnos? ¿Para qué? Nosotros vivimos aquí, hermano, suave. El orgullo de ellos, por ejemplo, el hermano decía, venga, le muestro una vaina berraquísima, vea, un telar del siglo XII. Y uno esperando, uy, un computador que habla solo. Hermano, eso es la vida. Males andan una onda suave. Además es aterrador, no se agreden. Y manejan así. No se agreden. Hay una explicación, un tipo de explicación decía, aquí nadie come carne y nadie toma vino. Y el vino y la carne a esta altura del trópico calienta la sangre y por eso la gente se agrede por allá en sus países. Pero yo dije, no, pero el argentino se agrede, no, es que el argentino es más abajo. La vaina es aterradora, tiene una lógica diferente, una lógica de convivencia. Además los valores son lo contrario. Yo les dije, llévenos al colegio más berraco, al Bermans de aquí.
¿El Bernas todavía es un berraco? ¿No? Bueno, al distrital. No, en Bogotá el más berraco es el Gimnasio Moderno, imagínense. Y allá es egresado San Pedro. Bueno, pero ya el colegio más berraco donde se forman los hijos de los ricos, de los ricos, de los ricos. Hermano, en chancleta los males y envueltos en una sábana que da como 5 vueltas. El más berraco tiene que ser el más humilde, les dijo Gandhi. Y ahí lo jodió. Además hay un debate buenísimo, hay 2 religiones. La religión que es el hinduismo, ojo con eso, el que nace en la India no es hindú, es indio. El hinduista es el que practica la religión hindú. Es como si el que nace en Colombia fuera cristiano. El hinduismo es una religión. Hay los hinduistas y los musulmanes. Los hinduistas tienen 3 dioses y 3.500 semidioses. Para todo. Para hacer el amor parado hay un dios, sentado, acostado. Todos tienen dioses para todo. Para hacer popó, para todo. Y los otros dicen, hay un dios. Hay un solo dios que es Alá. Lo predicó Mahoma en la Meca. Entonces los manes están en ese debate y resulta que cuando le dieron un balazo a Gandhi, ¡pam!, lo mataron. El man dijo, ¡ay Dios! Y se armó un mierdero. ¿Sí ven que hay un Dios? ¿Sí? Y los otros decían, no sean huevón, lo dijo con H, ¡ay Dios! Y ahí están en ese hoyo. Uno dice, no, él dijo, hay Dios sin H, como, ¡ay, güey puta! Y el otro dijo, no, hay dioses, hay uno nomás. Y ahí está en ese debate. Pero bueno, volvamos. El rollo es que los tipos viven paz. Porque ellos no entienden que la labor de Antanas es una labor más educativa que constructiva. Respondí. Es ver niñas. Que no hablan. Bueno, aparte de hacer humor político que hace No, si yo no hago humor político, bueno, yo hago crítica política. Bueno, es lo mismo, igual no hablan de eso. Espere, perdón, me faltó la última cualidad que tenemos los colombianos. Siéntese, ya le atiendo. En Estados Unidos todo el mundo tiene un espacio de respeto al otro. Porque resulta que en una escuela, yo fui a una escuela al sur de Gringolandia, les ponen a los niños alrededor del pupitre a 20 centímetros una vaina como un esparadrapo. Y yo dije, ¿y eso para qué? Dijeron, ese es el espacio del niño. Cada niño tiene un espacio suyo, desde chiquito crece con su espacio y él puede hacer en su espacio lo que quiera. Al punto de que uno pasa por una calle, están hablando dos y los interrumpe y quiere decir, uy, perdón, excuse me porque me metí en su espacio. Las colas en Gringolandia es el señor va aquí y uno va aquí. Aquí es uno detrás de otro. Bueno, a veces uno se goza las colas, pero a veces le toca. Y eso es porque los colombianos no respetamos. No le metemos el rancho a todo el mundo. Vea la pobre niña. Se para de hacer una pregunta y dice, ¡ah! Respetemos, hermano, respetemos. Póngase esa tarea por lo menos hasta el lunes. Respetemos. Lo respetemos. El inteligente tiene derecho a ser inteligentísimo. El menos inteligente tiene derecho a ser inteligente. El bobo tiene derecho a ser... Dejemos que cada uno sea usted. Que cada uno sea. Pero no nos podemos todos igual a mí. No. No es igual a mí. No. Que cada uno sea. Yo creo que eso lo ha reivindicado, por ejemplo, Pacheco. Y yo un poco en televisión. Era el derecho a que los feos saliéramos en televisión. Solo salían divinas. Brutas. Pero divinas. Como dice Alá, que a los hombres nos gustan mucho las piernas es porque lo primero que vimos al nacer fue piernas. Entonces que por eso nos gustan mucho. Pero en resumen es eso, respetemos ese espacio. Nadie puede llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Eso se llama respeto. Con que respetemos, listo. Asumamos que no, así como no va a haber tilo, no va a haber huevón. Asumamos ser huevón, listo. Chévere, soy huevón. Que a usted lo pasa a todo el mundo. Sí, no importa. Que a usted se le cuela a todo el mundo. Sí. Y... Pero aquí tengo un... yo sí no me voy a dejar. Y entonces tenemos un país así. No, bajemos el tono. Sí. Sigan comiendo carne, sigan tomando vino, pero bajemos el tono. Respetemos el espacio del otro. Se le coló, no importa, sigan. Habrá dentro de 19 generaciones alguien que diga, qué pena, me le colé. Bueno, pero arranquemos la generación 1. Entonces, si esta no es la 1, todavía no. Bueno, señorita, ahora tiene derecho a le abrir un espacio para que hablara. Pero
aparte de hacer crítica política, que hace Garzón por el país, fuera de venir a hablarnos a nosotros? Y resultó la más corchadora de las preguntas. ¿Ah? Vea, ahí sí, ¿no? Oportunista, ¿no? Ahí sí, ya le toca la... Antes lo vi concentrado porque ella hizo como así. Y después, ¿o será eso por lo que hizo así? No, no sé, es que no me queda tiempo para más. Ella pregunta que si quiero salir con ella y tener un romance y un hijo. No, ella pregunta que, vea, por ejemplo, respetemos el espacio, los que no contaminen con cigarrillo. ¿Sí? El man dijo, ok, chévere. Vea, un alto de respeto. Ok, no voy a contaminar. Chévere. Un ejemplo ya, vea, uno. Usted no sabe. No, ella pregunta que aparte de hacer humor político, ¿qué hago por el país? No, yo no sé. Yo creo que en medio de todo lo que uno dice, algo queda, ¿cierto? Algo queda. Y de todos los chistes que dijo, de todas las cosas que uno se acuerda, algo queda. Que la hueva es muy importante, bueno. Que cuando uno le digan hueva, uno hace... ¿Cierto? Porque miren la definición que dio Garzón. Las huevas son importantísimas. Usted es una hueva, quítese una vez. Si es que las desprecia y le sobran, quíteselas. No, yo creo que en medio de todo eso que uno hace, hay alguna cosita que da como cuando uno cuela así el jugo, en la coladerita queda alguna vaina y el jugo queda algo. En esa vaina de la imitación, por ejemplo, hay quien solo entiende la imitación, quien entiende la imitación lo que se dice, quien entiende la imitación lo que se dice y lo que queda. Hay muchos niveles, ¿cierto? Pero vea, por ejemplo, ¿cómo será la generación de los niños de ahora educados con Quack? Si yo quedé así con Joey Tú y los tres chiflados. ¿Cierto? Ustedes, por ejemplo, están creciendo en una generación mucho más contestataria. A nosotros una vez Fanny Mickey dijo en televisión, ay, es que el señor va a interpretar un serrucho como en el Congreso, y tan la vetaron. Ya uno sabe, le dice al presidente, yo soy un corrompido de los Rodríguez. No pasa nada. Les quitan el noticiero, pero no pasa nada. No, pero yo sí creo que se abre un espacio. Se abre un espacio, ¿cierto? ¿Alguien más? A ver, atrás, usted. Sí, niña. Uy. Eran una buena forma de pronto de trabajar por la comunidad, pero hoy en día las ONGs se están institucionalizando, entonces todo el trabajo que se hace aquí con la comunidad se pierde. ¿Cómo es de pronto que la comunidad pueda tomar parte si desde su propia comunidad ya lo que hace es política? Sí, ella pregunta que las ONG es el punto erótico de las mujeres, ¿no? ONG es el punto erótico de las mamertas. No, mentiras. Las ONG son organizaciones no gubernamentales que tenían la ventaja de que como no estaban dentro del Estado, tenían un nivel de independencia política. Es decir, las vainas de derechos humanos casi todas son fuera del Estado, ¿no? De lo contrario les tocaba decir lo mismo. Por ejemplo, los noticieros ya son todos del Estado, ¿no? El presidente iba llegando a Cartagena, a Barranquilla ayer o antier, ¿cierto? Iba con su pava, una pava, pava es como una mala suerte, ¿no? No me refiero a la señora Yaca. Digo, con su mala suerte llegó y salió una humareda del avión, cuando iba llegando, el piloto sobrevoló en una acción intrépida y ya los noticieros dicen que eran 20 kilos de dinamita y que abrió un boquete de 1 metro por 3 de fondo. Nadie ha visto la dinamita ni el boquete. Pero eso es el ejemplo de que todo se ha vuelto institucional. Yo creo que el problema de las ONG es la financiación. Es quien financia, los alemanes verdes creo que financian en Bogotá una vaina que se llama Fundación Friedrich Ebert, que es FESCOL, que aquí hay una sede en Cali, que tiene unos niveles de independencia.
El lío es ese. Es que si a uno no le dan plata en la casa porque toca salir a la calle a ver qué se la da, y no se la da en la calle, toca volverse para la casa. Y en eso terminaron las... La independencia tiene un valor, y el valor es someterse a uno. Imagínense yo que no soy independiente, que me burlo lo más, y eso a la casa uno lo llaman cada rato y le mandan decir y todo, no sabemos dónde vive, le vamos a cortar la lengua, todo es todos los días, eso es pan diario. Eso le transforma a uno la vida. Yo, por ejemplo, ahora me cambio de calzoncillos y medias todos los días. Sí, porque qué tal un cadáver ahí cagado, uy. ¿Cierto? Que me reconozcan no me da miedo, porque ¿quién tiene los dientes así? Nadie, eso sí. Y uno se cambia la vida, entonces uno todos los días se prepara para morirse. Que quede bien elegante, ¿cierto? Que no lo coja así, que ya avise a la fiscalía que una cosita de oro que tengo aquí se la devuelvan a mi mamá, no la van a robar. Que medicina legal, tengo unos zapatos quemados porque si se los roban, pues qué carajo. Pero quiero decir que la independencia tiene un valor. Independencia de los tipos independientes que denuncian a los militares por violar derechos humanos, eso es terrible. Si uno nomás se burla de ellos con el llevando de central y así nomás llaman a decir, oiga, o la gente decente que ahora trasladó sus oficinas a la Picota, mandan cada rato van a decir que si es que, veo, ¿no te sabes otro nombre o qué? Sí, muy mal, Bueno, niña. Yo creo que eso fue como una forma de manifestarse, de esperar tanto tiempo de patrimonio en un país donde todos saben ir abajo, que se presentara ese paro y que de verdad continúe hasta que se muestre alguna solución. Sí, me parece que ella pregunta cómo me parece el paro. Ella pregunta que cómo me parece el paro. Y yo le digo que bien. ¿O qué? No, toda expresión pacífica. Además lo curioso, ¿qué se hizo? Además lo curioso es que los periódicos dicen que el paro fracasó porque no hubo muertos, no hubo... No, hermano, estamos avanzando. Ya salimos a protestar pacíficamente. Ya no rompemos los vidrios ajenos, pero salimos a protestar. Ellos quieren anular el paro porque no hubo muerto, no hubo herido, no hubo bus quemado, no hubo guerrillero detenido. Entonces, a mí me parece... esa vaina es un principio fundamental de la conciencia ciudadana. Yo estaba una vez en Madrid y resulta que el obispo de Madrid se le ocurrió decir que los homosexuales deberían vivir en una isla. Ustedes vieran la mano de gente que salió por la Castellana. La Castellana es una avenida, hagan de cuenta la avenida del Río, pero bonita. Así. Y todo el mundo salió Felipe González de Gancho de Aznar, y ellos que se odian políticamente. Aznar es como parecido a Andrés, ¿no? Debe ser el rebuzne. Bueno, y salieron a protestar porque era cerrarle un espacio de tolerancia a otra persona. ¿Y vieron el debate en Barranquilla, por ejemplo? Si los gays podían salir o no. Imagínense, como si ser gay le quitara a uno elementos del cerebro. Antes le aporta. Donde uno debe tener una visión diferente, ¿no? Una cosa es penetrar, otra ser penetrado. Le debe cambiar a uno el caminado, ¿sí? ¿Cierto? Debe tener varios. Imagínalo poder decir, uy, papito, uy, mamacita. Imagínense, eso está como de moda ahora, ¿no? Ser luterano. Es por el útero y por el ano. Bueno, ya me tengo que ir. 100 preguntas más y... No, mentira. Aquí, y ahora hablabas de todo lo que de pronto se habla en televisión, algo queda, ¿no? De pronto todo lo que tú haces, algo queda. En las últimas ediciones, en una última edición de Cromo salió "Voy a ser presidente", Jaime Garzón. ¿Algo de fondo ahí? No, yo no puse ese titular. Yo creo que para uno hacer crítica política... es que él dice que yo reúno todas las cualidades para ser presidente, que por qué no me lanzo. Entonces yo le digo que le agradezco mucho, pero... No, él dice que en Cromo salió... Entonces hay dos pecados. Primero, nunca le crean a las revistas. Nunca. Yo tengo sospechas de cuál, ¿cierto? ¿Cuál debe decir la verdad? ¿No? Pedacito, ¿cierto?
Sí, ahí se deja decir. Yo a veces veo cuadros y digo, uy, esos males, ¿cómo es que no los matan? Es que aquí había unas instituciones, por ejemplo, el presidente López era una institución intocable. El presidente Pastrana. Y esos tipos salen y Pastrana dice, a mi sobrino lo echaron a la cárcel por lavado de dólares, pero es una pena tonta. Son una pena de 5 años. Y uno ahí, ¡ah! Y esa vaina ya se volvió común, ¿o no? Ustedes, por eso les digo, nacieron en una vaina irreverentísima. ¿Cuándo en este país se podía uno ir a burlarse del presidente? Pues lo que pasa es que el presidente Gaviria habló de apertura y de democracia y le tocó comerse su propio cuento, porque además, ¿qué hacía? Pero lo que quiero decir yo es que para uno hacer crítica lejos de los intereses del poder, tiene que tener un desprecio por el poder. Es decir, si a uno le interesa ese bafle, no puede hablarle mal al dueño del bafle, ¿cierto? Porque hermano, uy, qué habla tan asqueroso, uy, no. Le digo, ¿me lo regala? No dice que no le gusta. Así tiene que ser uno con el poder. Si uno dice, ustedes son unos corrompidos, ¿de qué tipo? Venga, sea. Bueno. Esos son los medios de comunicación, QAP, CMI, todos los cielos que les toca cambiar la posición porque les quitan el espacio y los dejan sin comer. Entonces por eso antes, Samper corrompido. No, claro que el presidente ha resultado bueno, ¿no? Listo. Niñas. ¿De atrás no hay ni una niña? Una niña que quiera hablar atrás. A ver. Niña. No, defiéndase, párese, mijo. Afronte. No habla con ellos, ¿qué es? ¿Qué hubo, niña? A ver, usted luego la que se está chupando sola ya. Usted, listo. ¿Qué espacio no lo están respetando? Es el turno, señorita. ¿Qué hubo? El 100% de las personas... Corrección amable, 100%. Bueno, sí, 100% en televisión todo el día, todo el tiempo. ¿Por qué novelas todo el día? ¿Por qué no hay de pronto allá en la programadora no educan a la gente con programas que desarrollan el interés de la Sí, muy bien. Ella dice que por qué novelas permanentemente 24 horas de novelas de televisión, que por qué las programadoras no ponen programas. Fíjense, imagínense que por ejemplo nuestro programa requiere más o menos de unos niveles de información, ¿cierto? Requiere de leer periódico, de estar inquieto, y nosotros tenemos más o menos bien que nos vaya 15 puntos de rating. Y el enfrentado, que son caídas de niños y niños azotándose y se caen, tiene 45. Porque el otro no requiere ninguna manera de pensar. No hay que pensar nada. Hay que educarse en la burla. Ahora, mi tía iba a contratar a una muchacha, una señora que le ayudara en la casa, y le dijo, ¿usted cuánto me cobra? Y ella le dijo, ¿con pienso o sin pienso? Entonces dijo, ¿cómo así? Dijo, sí. Si me toca pensar qué hago de almuerzo, le cobro más. Entonces así parece que es el país, muy cómodo, sin pienso, con una novela. Y siempre es lo mismo, ¿cierto? Creo que de las novelas no han escrito nada más. De los cuernos de una que se lo rima con el otro, que se lo come con el otro, que no sé qué que el otro, pero el otro también con la otra y le roba una plata. Y siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es un círculo. Turno suyo. No, la del sol, sí. Tú. No, de a una. Sí, haga cola una. Sí. La primera es, en este país todo el mundo miente. ¿A quién se la cree? ¿A quién se la puede creer? ¿Quién votaría usted? Ella dice que en este país todo el mundo miente menos yo. Entonces, en ese país todo el mundo miente, ¿no? Así arrancó una columna Antonio Caballero la otra vez, refiriéndose a Botero, y dijo que un sofista salió a la palestra. Los sofistas, si no se acuerdan ustedes, es una corriente filosófica del pensamiento. Sí, a ver, ¿quién es el que hace? A ver, ¿qué es el sofismo, señorita? No, ese sí, no. Por eso debe ser que estudian comunicación social. No es el 100%. ¿Saben qué deberían ustedes hacer, por ejemplo, para comunicación social, una vaina revolucionaria para cualificar los medios de comunicación de este país? Es que el pensum de comunicación social durante los 4 primeros semestres sea el mismo que para derecho, que para filosofía. De tal modo
que uno al entrar a quinto semestre diga, quiero ser abogado, quiero ser filósofo o quiero ser comunicador social. Y entonces usted tiene un enriquecimiento general de todo. Porque el problema es que los comunicadores sociales, con todo el respeto, no saben nada. Nada. ¿Saben qué? Y no, vea. Advertencia, no les estoy echando la culpa a ustedes. No estoy diciendo, es que ustedes, si son conscientes de eso, tienen que transformar el pensum y volverlo una vaina importantísima. Ejemplo, ¿cuándo ve uno historia del Renacimiento en comunicación social? ¿Ve historia del Renacimiento? ¿Qué diferencia hay? Venga, una voluntaria aquí, que me hable del Renacimiento. La diferencia entre el barroco y el rococó. ¿Cuándo ve uno ciencia política? Sí. ¿Qué es el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Usted que está levantadito la mano, venga por acá. No, pero es que el respeto... Pero es que el respeto no es alcahuetearle al otro que se va a ir a un precipicio. Entonces, no digamos nada de la selección Colombia. No hablemos nada de la selección Colombia por respeto. El respeto, vea, en el libro El Príncipe de Maquiavelo, las primeras hojas, Maquiavelo le dice al príncipe, hermano, vea, yo no tengo para regalarle a usted ni telas, ni oro, ni nada. Yo vengo a decirle cómo debe usted gobernar. Ese es un amigo. Amigo no es el que lo conduce a uno al precipicio, sí. Como los amigos del despacho de Andrés, dice, que renuncie. Ay, tan lindo, Dios que dice. Claro. 2 años después, ¿qué hubo, Andrés? Que renuncie. No, ese no es un amigo. Un amigo es el que le dice, hermano, haga una propuesta. Entonces yo no puedo dejar que ustedes se vayan al precipicio en aras de cuál respeto. El respeto de que siga habiendo en los medios de comunicación gente que repite, gente que dice lo que le mandan decir. Necesitamos gente con criterio. Hago un inventario de cuáles periodistas destacados de este país son comunicadores sociales. Antonio Caballero es politólogo. No porque la politología sea ciencia o no. María Jimena Duzán es economista. Enrique Santos es economista. Cuente cuáles son. No hay, porque aquí lo que le hacen uno es enseñar a manejar la palabra, pero no a meterle la esencia. Aquí nos enseñan a hacer obleas, pero y el arequipe, la propuesta de ustedes debe salir de ustedes. Me cogieron cansado. A ver, vuelvo y repito, no quiero quedar enemistado con ustedes, no estoy dando unas inteligentes, estoy diciendo, de ustedes debe salir una propuesta que diga cuáles son las necesidades que tiene el país hoy en materia de comunicadores sociales. ¿O es que necesitamos niñas lindas que presenten noticieros y no sepan lo que dijeron? Bueno, una pregunta más. Silencio. Ah, bueno, digo, era ella. Es que ella tenía el turno. ¿Dígame usted? Hermano, esta es una niña, ¿le importa que se vaya primero? Listo. ¿Qué piensas de la nueva ley de televisión con la polémica que ha causado las actuaciones de Saúl Arboleda? Ella pregunta de qué piensa de la nueva ley de televisión. Yo creo que en resumen se puede decir que no es más que la manipulación del gobierno a la posibilidad de que los medios se expresen. Dice que van a poner 5 personas que evalúen el equilibrio, la objetividad y la ética. Si en eso lleva el pensamiento del hombre desde Aristóteles y desde antes. ¿Qué va a saber Pava de ética? ¿Ah? ¿Qué va a saber Carlos Muñoz de objetividad? ¿O qué irán a leer? O sea, diría, uy, esos manes que el Estado le pague a uno por ser objetivo. La objetividad es la lluvia. ¿O no? Si usted ve una estrellada, usted la cuenta desde donde la vio. Entonces el del otro dice, no, usted no es objetivo, así no fue. ¿Qué es la objetividad? La lluvia, la noche. Lo demás es una vaina muy jodida, es cortarlo. Fíjense todos cómo han cedido. Usted ha visto todos como que QAP cesó, Yamil ya está del otro lado, ya viaja en el avión del presidente.
Sí, uy, Radionet, las peleas que yo tengo en Radionet todos los días, es terrible, eso es de insultada, porque, por ejemplo, el paro un fracaso. Yo decía, pero ¿cuál fracaso, hermanos? Es que no hay nadie en la calle, todo el mundo está en paro. El paro fue un fracaso. Y los tipos dicen, esos señores que gastan 5 años para no tener un criterio, para discutir, dicen, el paro fue un fracaso. Listo, usted, luego usted, hermano, él estaba en la fila, hermano. Tío. Respeten. ¿Usted piensa que ha logrado algún cambio con la crítica política? O sea, ¿ha visto algún cambio en la gente? Yo creo que sí. Prueba de eso es que ustedes están interesados aquí en a ver qué es lo que viene uno a decir, ¿cierto? Uno no es, vuelvo y repito, uno lamentablemente no es Carlos Vives, y porque tener una razón para venirlo a ver, por lindo, por papito, por bueno, por amable y por místico, listo. Pero uno viene aquí a echar un rollo y ustedes se interesan, y no solo comunicación como los que me invitaron, sino de otras facultades. Creo que hay un interés general en decir, bueno, este man, ¿qué rollo tiene aparte de lo que dice allá? O sea, sí hay un cambio en la actitud. No se vale contrapregunta porque si no terminamos los dos. ¿Qué hubo? Y me salvo además. No. Ahí están las palancas. ¿La dijiste? Ajá. La judicial. Lo que pasa es que la programadora para la que yo trabajo hace un programa que se llama Quórum, donde dice que el Congreso es una maravilla y hace clac. Entonces el tipo dice, usted me da dudo. Ahí está Quórum, doctor. Juan Manuel Santos la otra me llamó y me dijo, hermano, diga algo de mí, pero no me saque de circulación. Entonces para el otro lado. Eso ahí, el billete no tiene moral, lo que venda. Sí, usted. Estamos en una cultura, digamos, que Colombia es una cultura del alcohol. ¿Crees que una cultura de la droga podría ser una solución para el problema que tenemos actualmente? Él dice que estamos en una cultura del alcohol en Colombia y que si yo creo que una cultura de la droga sería una solución. Algo así como la legalización. Algo así como la legalización. El problema me parece un poco fuerte el argumento con que parte la premisa y es que Colombia es una cultura de alcohol. No, no necesariamente. Somos el país que más consume alcohol en Sudamérica. Ah, sí. Carajo, ¿me habrán abonado mis litros? Yo creo, ¿saben cuál es el problema de la droga? Es la satanización de la droga. El proceso del alcohol sufrió un proceso parecido, es decir, la prohibición del alcohol. Los Kennedy solicitaron un permiso para importar alcohol a Estados Unidos, importaron whisky, fueron una especie de mafia. Al Capone y esos tipos manejaron una mafia de alcohol y la legalizaron y se acabó. Ustedes se imaginan cuando uno pueda llegar a Carulla, a Pomona o a la 14 o a Macro y compre cocaína Escobar Handmade Family o Rodríguez Gacha Family, Rodríguez Orejuela Reserva el 88, ¿no? Y se acabará el problema. Los holandeses son el primer país piloto en legalización. Entonces los hospitales holandeses uno entra y ahí, por ejemplo, adicto, recuperación, y usted decide. Entonces dice, me voy a chutear. Y lo chutean con una hipodérmica sana, no sé qué, usted no tiene que salir a robar. O dice, no, estoy llevado, entonces me voy a recuperar. Y lo recupera. Pero el problema es la satanización de eso. Y eso es lo que lo hace rentable. ¿Cuánto vale corromper el aeropuerto de Bogotá para que el avión no salga para Cali, sino que salga para México? Eso vale un poco de plata. ¿Cuánto vale corromper la policía en Bogotá para que haga ojo ciego para cargar las toneladas de cocaína que se carga en Bogotá? Eso vale un poco de plata, eso es lo que le encarece. ¿Cuánto vale corromper la policía mexicana? ¿Cuánto vale corromper la policía gringa? ¿Ves? Es una doble moral dificilísima de analizar. Porque, por ejemplo, de aquí les mandamos de una calidad maravillosa, 92%. Y en la calle en Nueva York le venden a uno 10 o 15%. ¿Dónde está el laboratorio donde abren lo que les mandamos, la pican y le echan talco Johnson y la venden en la calle? Esos nunca los cogen. ¿Dónde están esos? Uno no ve nunca a un colombiano, vean, a orden, vean, perico, nada. Son gringos. Entonces, ahí hay un manejo horrible de la droga y es lo que lo hace rentable. Cuando esa vaina la legalicen, se acabó como, y a uno se le quitará el tabú morboso
porque eso también tiene una connotación morbosa de uno, primero de meterse una vaina por la nariz que es contranatural, uno por la nariz no se le mete nada sólido, y eso es antinatural meterse. Segundo, le quitará el morbo de saber qué es eso. Ay, ¿por qué la prohibirán? ¿Por qué es eso? Ya, le acabará, eso era un acto natural. Y uno podrá ir a decir, me voy a tomar 15 litros de whisky, ok, vamos a meter 10 paquetes, listo. Es hecho ya de voluntad individual. Pero como la satanización de la cosa es la que la hace rentable y la que la hace morbosa, prohibido, prohibido, prohibido. A mí me dijo Carlos Duque, que es un publicista, me dijo, usted todos los programas le da duro a Pastrana, ¿él le paga? Claro, porque tenerlo vivo, todos los programas es tenerlo vivo. O no, si uno no lo vuelve a tocar, pues se olvida, pero no todo el programa, sí. El tipo sale así, sí, ¡ay, míralo! Es una recordación, prohibido, 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 genera una permanente curiosidad sobre lo prohibido. ¿Está de acuerdo con la legalización de la... Pues no, hermano, vos verás. ¿Vos qué opinas de eso? Yo creo que sí. Hay que hacer una cultura de eso y dejar la morbosidad en ese tema. Porque si no vamos a seguir en ese ciclo. El cubo, de rojo, ¿sí? Cuando decide Jaime Garzón burlarse de esta falsa sociedad colombiana, ¿y cómo se imaginó la reacción de los drogas en este país? El 24 de octubre de 1960, terrible. No, eso lo hizo Eduardo Arias, que el lunes creo que va a estar aquí. Les dejo, por favor, le transmiten un calurosísimo abrazo de parte mía a Eduardo. Dígale que me parece un tipo muy inteligente, muy tímido, pero es muy inteligente. Dejo constancia que le dejo un abrazo. No, díganle que yo, cuando le den un aplauso a Eduardo, que ese se lo dan a nombre mío. Porque a uno de ustedes que lo lleven, ¿no? A mí no me da angustia, por ejemplo, que los amigos se acuesten con niñas bonitas, sino que no lo lleven a uno. ¿Sí? Sí, deberían decirle, mire, este se lo hago sonar a nombre de Jaime Garzón. ¿Cierto? ¿Qué? Uno se siente llevado. Uno ve un amigo de una niña linda y me llevó, sí, hermano, el segundo uno. ¿Qué? Listo, que ya. Donde manda profesor no manda alumnado. En nombre mío, en el mío propio, muchas gracias. No sean mediocres, sean pilos, estudien y lean. De una niña de Nortepacífico, quien amablemente ha accedido a hacernos una entrevista. Señorita, ¿usted qué estudia? No, Jaime, qué pena, pero la entrevista de aquí para allá. Ah, bueno. Y soy estudiante, pero también soy proyecto de periodista, así que la entrevista de aquí para allá. Bueno, Jaime, toda la noche pensando que se le puede preguntar a Jaime si es una persona tan multifacética. Entonces, Jaime, ¿quién es? ¿Jaime Garzón o Canzón? Uno no sabe quién es, uno sabe quién no es. O sea, uno, por ejemplo, no es tan amable como los Sánchez Cristo, no es tan honesto como el presidente de la República, no es tan cumplido como el presidente Gaviria, tiene mejor salud que el Papa, no es tan amable y tan bello como Pilar Castaño, pero uno en realidad no sabe quién es, uno es como la congruencia de lo que no son los otros. Entonces, el resultado es... Jaime Garzón. Jaime Garzón. Bueno, Jaime Garzón, ¿Cuac es un programa periodístico, es un medio de comunicación o de incomunicación? A ver, hay varias cosas. Medio de comunicación es la televisión. El programa es un noticiero, es decir, un espacio donde se desinforma a la gente que quiere ver ese programa. Bueno, los programas, usted sabe en televisión, en radio, ¿por qué no han practicado en prensa escrita? Porque creo que, no, lo que estoy haciendo en radio es una experiencia nomás, no voy a estar mucho tiempo ahí. En televisión es lo que yo hago, que es un espacio en el cual uno prepara toda la semana 22 minutos de desinformación para que la gente tenga una visión amable de su propia realidad. ¿Cómo ha sido la experiencia en radio? Muy dura, madrugar es muy duro. Una de las 4 causas por las cuales el país es violento es que la gente madruga mucho. ¿Está madrugando en serio? Sí, me toca levantarme a las 4:20 para estar a las 5:30 en la emisora.
Desde las 5:30 usted está en radio, está en una actitud seria o sigue siendo su humor. Como siempre, una actitud muy seria como me ha caracterizado siempre. Bueno, ¿el humor es la única forma que tiene el periodismo colombiano de hacer crítica política? Yo creo que sí, porque no está comprometido, es decir, tiene un espacio en el cual la risa y la no comprensión de lo dicho permite que sea interpretado de varias maneras y entonces no agrede. O sea que hay una doble moral del humor. Si la moral es decir la verdad de varias maneras, sí. Por lo menos es la forma más veladita de decirle y enfrentarlo. Woody Allen decía que si uno dice la verdad y no hace reír, lo matan. Si uno dice la verdad y hace reír, es más suave, entra más suave. Entonces así es como usted ha logrado que el país se ría de sus propias desgracias. No solo yo pertenezco como a una escala sucesiva. De hecho, yo soy hijo de Operación Jajá, de una experiencia de Sábados Felices, del maestro Salustiano Tapias, del Corcho, del Pereque, de Sociedad, y sigue, hay otras escuelas como Martín de Francisco y Santiago Moure, que también son una escuela del humor, pero uno no es único, uno es la evolución de un proceso, quizá uno avance, aporte o no aporte. Por ejemplo, usted fue alcalde democrático y ahora critica todo ese estado. ¿Ese es un proceso? No, ese es seguir haciendo política. La política no es solo el ejercicio del poder, sino la visión del poder desde fuera del mismo poder. Bueno, Jaime, vamos a hacer de pronto un bombardeito así de opiniones sobre estas palabras: de certificación, chantaje, extradición, necesidad, aumento de penas, pregúntele a los Rodríguez. candidatura presidencial, qué susto, paro estatal, necesario. Bueno, ya está bien. Acabamos. Qué susto. ¿Qué le pareció? Pues sí. Ahora el contrato. O así. ¿Cómo prefiere? Así o así. ¿Qué otra forma encontraría usted para hacer crítica política que no fuera el humor? ¿Qué otra forma de crítica? No, la politología. La politología es una ciencia que critica el poder. Pero lo que pasa es que más que criticar el poder, lo que uno hace es tratar de enseñarle a la gente que tiene derechos, que tiene posibilidades, que tiene alternativas y que el país no es propiedad de ellos, que el país es nuestro y ellos son para nuestro servicio. Eso es lo que hace Sociedad, CUAC. Y Sociedad también lo hizo. Fue un poco hacer una burla de ellos mismos para que la gente sienta que son sus funcionarios, no unos privilegiados. Es decir, que el reinado se acabó. Que esto ya dejó de ser colonia española y no es colonia norteamericana, así ellos nos traten así. Pero el humor lo que pretende decir a la gente: despierte de esa noción ya vendida de que ellos son el poder y nosotros somos sus súbditos, de que el noticiero dice la verdad y uno tiene que creérsela. Y esa la bola tienen ustedes los periodistas de transmitir la verdad, no bruscamente, pero amablemente, pero que sea una aproximación a la verdad, eso es muy importante. ¿Qué tanto se ha logrado de ese objetivo que tiene el humor? Yo creo que el hecho que ustedes me inviten aquí a venir a otra ciudad y las incomodidades que les causo muy penosamente, es una cosa decir que o los profesores o ustedes mismos se han inquietado en saber qué hay detrás del rollo ese. Es decir, que ustedes quieren saber que ya por lo menos cuadraron de que detrás del chiste lo que hay es una vaina periodística. Eso me parece que es un avance. Y segundo, querer entender el discurso que hay detrás, que es una vaina amplia y para todos, una vaina democrática. Hacer el bombardeo de preguntas. ¿Otra vez? ¿No quedó? Sí. Le preguntas una por una para que en edición puedas. Yes. Me lo dice un editor. Me lo dice un editor, está bien. ¿Se pueden poner así? Sí, así, para que tú te veas. No, no, es para que sea mejor, para que no ocupe tanto espacio en el encuadre. ¿Listo? Bueno, Jaime, vamos a hacer de pronto un bombardeo de preguntas y de palabras y usted me va a dar su opinión. De certificación. Chantaje. ¿Otra vez así? Así porque ya tenemos la respuesta de este lado. Entonces tú solo dices de certificación, te quedas ahí. Yo digo chantaje y tú después editas, la cortas ahí. Uy. Y editas. ¿Yo? Sí. Claro.
¿Sabe qué es lo mejor? Vea, lo que teníamos en sociedad, por ejemplo, era un comunicador social que sabía editar. Porque los editores son Ay, yo respeto al apenas señor, sí empezando. pero los Pero editores son, hacen caso, ¿cierto? Claro, si usted es una periodista con capacidad de editar, está salvada, porque ya porque no se tengo quiere- que depender del editor para que mi nota me quede Exacto, como yo y quiero que me empieza a quede. hacer lo que él ya hace, que cuando está haciendo la nota, usted ya la está viendo editada. Entonces hace las imágenes que necesita y monta lo que quiere. Porque él ya tiene la visión de lo que sigue. Si uno hasta ahora hace así, entonces, me hubiera tomado de para este lado. Y a ver, ya dice, de para este lado, yo después pego. Incluso después puede Yo hacer sabía, mira, puede metí primero sortear, de editora. no, pero la edición es una vaina mecánica, lo otro es de por dentro. Lo que puede hacer es, por ejemplo, uno puede coger las preguntas y voltearlas. O sea, la primera pregunta le mete la respuesta a 3 y quedan cosas chistosas o agresivas. Algo así como coger el himno nacional, cortarlo en pedacitos, meterlo en una bolsita y empezar a sacar así a ver qué queda. Eso, Que algo chistosísimo. Todas las preguntas, yo soy comunicador social. Eso. Bueno. No tiene cara, vea. Claro, ese ya tiene visión. No, pero allá tenemos editores, comunicadores, casi todos. Bueno. Desertificación, Chantaje, extradición, necesidad. aumento de penas, Pregúntale a los Rodríguez. candidatura presidencial, ¿Qué será? Serpa. Qué miedo. Qué miedo. paro estatal, Democracia. diálogos guerrilleros, Carreta. carreta, Holguín, Holguín Sardi. Miguel Rodríguez. Serpa. Eso no supe decir. Noemí, Noemí, ay, tan linda. linda, Pastrana. Pasada inepto. ¿Quedó? Listo.